Buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas noches, apreciada profesora. Hoy le vamos a hablar sobre el artículo. Primero vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas en una cajita. Vamos a hablar sobre el objeto o un objeto. Vamos a señalar y a resaltar los artículos. Tenemos a decir, vamos a escribir unas frases señaladas. Dentro de esta cajita tenemos un objeto. Entonces, un objeto, el objeto. Entonces, los artículos, ¿cuáles son los artículos que señalamos allí? Un. José. El. Muy bien. El agua así. Entonces, ¿para qué creen ustedes que sirven esas palabras? Para darle sentido al sustantivo. Muy bien, excelente, para dar sentido al sustantivo o preámbulo al sustantivo. Muy bien. Les recuerdo, esas palabras que observamos con un y con el son artículos que forman parte de una oración. Por ello vamos a hacer una pequeña dinámica. Eso fue mencionado anteriormente. Luego vamos a mencionar, básicamente se presentan o se anteponen al sustantivo. Ahora bien, vamos a hacer una lista de frases para hacer oraciones. Hago una lista y ustedes hacen las oraciones. Casa, amigo, libro, pelota. Por favor, utilizar un sustantivo en la frase, en cada frase. Utilizar esos sustantivos en cada frase. Recuerde que debemos usar los artículos. Me avisa y cada niño, cada estudiante, por favor, me va diciendo la oración y la vamos escribiendo en la pizarra. La primera con casa, José Gregorio. Veo la casa. Veo la casa. Ahora con la frase amigo, George. Tengo un amigo. Tengo un amigo. Muy bien. Libro. Leo los libros. Leo los libros. Pelota. Juego con una pelota. Juego con una pelota. Excelente esas frases. Muy bien. Ahora vamos a señalar los artículos. ¿Cuáles son los artículos en esa frase? La. Un. Los. Una. Muy bien, excelente. Ahí señalamos ya los artículos. Muy bien. Entonces, ¿dónde están siempre esas palabras? ¿Dónde van? ¿Delante o atrás del sustantivo? Delante. Muy bien. Cuando el sustantivo
sustantivo es femenino o masculino. Sí, cambia. Muy bien. Me puede dar, y cuando es singular o plural cambian. Sí, cambia. Excelente, ahora, ¿me pueden dar un ejemplo? ¿Me pueden dar un ejemplo del artículo un? Ajá. Pero entonces, cuando es femenino, Una. cambia. Y cuando es plural, Unas. y Unos. Muy bien. Bien. Entonces, continuamos. El artículo es cuando es femenino, ¿cambia qué? Ella. Entonces continuamos con el artículo. El artículo el, cuando cambia a femenino, ¿cómo decimos? La. Y cuando cambia a plural, Los y las. muy bien, excelente. Ahora continuamos con, ustedes me van a redactar, vamos a hacer un pequeño análisis o una redacción con sus propias palabras acerca del artículo. ¿Qué creen ustedes? Después de esto, de lo que estamos viendo, para ustedes, ¿qué es el artículo? Es lo que le ha sentido al sustantivo. Ajá, muy bien. Ajá, también es una palabra que acompaña al sustantivo, muy bien, que concuerda con el género masculino o femenino, y el número también se presenta con número singular y plural. Es decir, el artículo presenta al sustantivo, que es el amigo, la casa, etcétera, presenta al sustantivo y siempre lo antepone, es decir, va Antes. Muy bien. Ok, entonces continuamos con la dinámica. Aquí dentro de la caja hay objetos. Vamos a sacar cada objeto y vamos a sacar una frase con ese objeto. Usando con la dinámica, aquí dentro de la caja hay unos objetos. Vamos a sacar cada uno y vamos a colocarle el artículo que corresponde. Comenzamos. La flor o una flor. Muy bien. George. El marcador o un marcador. Muy bien. Ahora con los artículos. Continuamos con los artículos. Aparte vamos a hablar sobre los artículos indeterminados, determinados e indeterminados. ¿Ustedes recuerdan los artículos determinados y indeterminados? ¿Cuáles son los determinados? Los determinados son el, la, los y las. Muy bien. Ajá. Pero entonces, se refiere a algo que conocemos en específico. ¿Sí? Los determinados. Y los indeterminados, yo. Son una, unos y una. Ajá, Eso se muy refiere bien. a algo que no conocemos y no es Y no específico. es específico. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les coloco una frase y ustedes me van a señalar el artículo determinado o indeterminado. La casa de mi abuela es grande.
Recuerden que aquí tenemos dos frases. Vamos a señalar el artículo. El artículo la es un artículo ¿qué? Determinado. Determinado. Es el artículo determinado. Aquí tenemos la otra frase. Tengo un bolígrafo. Ese es un artículo Indeterminado. indeterminado. Entonces, artículo indeterminado. Ok, ya entonces casi para terminar, vamos a colocar esta tarea. Vamos a hacer un póster con la definición del artículo. Vamos copiando, hacer un póster con la definición del artículo, una lista de artículos y ejemplos con dibujos. Luego cada uno explica, el póster que hizo. Muy bien, entonces, ahora les voy a decir una pequeña definición de lo que se entendió, por lo menos entendiendo la importancia del uso de los artículos en nuestro idioma español. Podríamos armar oraciones o frases sin utilizar el artículo, no siempre con el artículo. Muy bien, podríamos hacerlo, utilizar. No. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces no tendría ¿qué? Coherencia o sentido. Muy bien. Entonces, un ejemplo, no es lo mismo casa grande, o sea, el artículo, entonces para finalizar, el artículo, al igual que los componentes de la oración, son sumamente importantes. Al igual que los componentes de la oración, son sumamente relevantes. Para preservar nuestro idioma español y mantener la coherencia a nivel gramatical. Ok, estimados estudiantes, hasta aquí nuestra clase. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Igual, profe. Gracias.